Bienvenidos al conversatorio virtual con expertos Cómo garantizar la calidad en telemedicina. Le informamos que al finalizar la sesión y si el tiempo lo permite, tendremos un espacio de preguntas al cual pueda acceder en la parte inferior de la pantalla. Recuerde que el encuentro tendrá una duración de 60 a 75 minutos. Para garantizar la calidad del evento, usted ingresará con micrófono y cámara deshabilitados. Le recordamos que esta sesión está siendo grabada y estará disponible a partir de la próxima semana en nuestras redes sociales, donde puede encontrarnos como Organización para la Excelencia de la Salud y en nuestra página web www.oes.org.co. Bienvenidos al conversatorio virtual con expertos Cómo garantizar la calidad en telemedicina. Le informamos que al finalizar la sesión y si el tiempo lo permite, tendremos un espacio de preguntas al cual pueda acceder en la parte inferior de la pantalla. Recuerde que el encuentro tendrá una duración de 60 a 75 minutos. Para garantizar la calidad del evento, usted ingresará con micrófono y cámara deshabilitados. Le recordamos que esta sesión está siendo grabada y estará disponible a partir de la próxima semana en nuestras redes sociales, donde puede encontrarnos como Organización para la Excelencia de la Salud y en nuestra página web www.oes.org.co.
Bienvenidos al conversatorio virtual con expertos Cómo garantizar la calidad en telemedicina. Le informamos que al finalizar la sesión y si el tiempo lo permite, tendremos un espacio de preguntas al cual pueda acceder en la parte inferior de la pantalla. Recuerde que el encuentro tendrá una duración de 60 a 75 minutos. Para garantizar la calidad del evento, usted ingresará con micrófono y cámara deshabilitados. Le recordamos que esta sesión está siendo grabada y estará disponible a partir de la próxima semana en nuestras redes sociales, donde puede encontrarnos como Organización para la Excelencia de la Salud y en nuestra página web www.oes.org.co. Le damos la bienvenida a la doctora Sofía Rincón, directora de la línea técnica de atención humanizada centrada en el paciente, quien es la moderadora del encuentro. Adelante. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y de verdad nos sentimos muy complacidos por esa gran cantidad de gente que estamos recibiendo en este momento. Llevamos más de 300 personas conectadas. También les agradecemos por el haber contestado esta pequeña encuesta que colocamos al inicio, que nos hace pensar que realmente es muy importante el tema que tenemos en la mesa. ¿Cómo garantizar la calidad en medicina? Y esta es, así a modo muy rápido, les quiero contar que la votación, el principal problema para el paciente es la falta de conocimiento, eso ustedes parte de lo que vamos a tratar hoy, y capacitación para que los pacientes puedan fácilmente conectarse y acceder a una consulta virtual. Y en cuanto al tema de cuál sería la principal eh, elemento que garantizaría una calidad, la buena calidad en la teleconsulta, resulta que el 62% creen ustedes que es la empatía y el trato del profesional. Entonces, estos dos temas van a ser parte muy importante de este conversatorio en el cual nos hemos reunido para tratar el tema de cómo garantizar la calidad de la telemedicina, su importancia, la reglamentación, retos, características y una experiencia. Como todos sabemos, la telemedicina llegó mucho antes de la pandemia. Desde antes estamos trabajando con el tema de telesalud y lo que pasa es que con la pandemia pues nos ha hecho que tengamos que fortalecer este tema en los últimos meses y ha tomado una importancia muy grande. El, la calidad entonces, y empiezo muy corto para darle paso a los panelistas invitados, la calidad, y siempre me refiero a estas 6 dimensiones del Instituto de Medicina de Estados Unidos. Y es lo que queremos concentrar esta charla. Si nosotros queremos garantizar una calidad en teleconsulta y en telemedicina, tenemos necesariamente que tener en cuenta estas 6 dimensiones. Por supuesto, y como parte importantísimo para la organización, para la excelencia de la salud, la atención centrada en el paciente. Y esa tiene que ver con las otras 5. Vamos a mirar la equidad, la seguridad, la eficacia, la oportunidad y la eficiencia. Todas estas 6 dimensiones las vamos a ir tratando con nuestros panelistas porque eso hace parte importante del éxito de una teleconsulta y de que nuestros pacientes y nuestros profesionales realmente se sientan satisfechos con la atención que se está brindando. Y muy rápidamente, esto lo escuché del presidente de ASEMI, en donde decía que este tema, telemedicina, está en boga y llegó y ya se quedó. Llegó para quedarse, decía él, porque requiere una transformación del sector. Y en un recuento muy rápido de los últimos 3 meses, 625,000 atenciones fueron domiciliarias. Importantísimo refuerzo en donde algún día tendremos que hablar también de la calidad en este tipo de atención. 1,5 millones de entregas de medicamentos a domicilio, porque nos ha tocado transformar el sector y esto hace también, pensando en el paciente, la facilidad de la adquisición y del acceso a los medicamentos del paciente. Pero fíjense esto, 4,600,000 consultas por telemedicina en esos 3 primeros meses de aislamiento. Es decir, en este momento, casi 2 millones de consultas virtuales se están realizando por mes y cuando antes esta cifra era de menos de 20,000
consultas. Esto nos está demostrando que realmente, la siguiente, la telemedicina es muy importante, es un recurso valiosísimo para nosotros y que, por supuesto, tenemos que reforzarla y como parte de lo que la OES está diciendo es, todo se puede lograr con calidad. Lo importante es tenerlo claro, estar conscientes de eso y saber que hacer con calidad las cosas si realmente se pueden. Para asegurar cumplir con los objetivos de esta sesión, hemos invitado a este conversatorio a 4 expertos en el tema, quienes compartirán con nosotros sus experiencias y el conocimiento acerca del tema. Agradezco a la TAM Business Conference, quien nos ha apoyado en esta sesión, todo el tema logístico, y a ustedes todos por estar acompañándonos y disponer esta hora, este tiempo para escuchar este apasionante tema de calidad. Y por supuesto, agradezco a nuestros 4 invitados el haber aceptado rápidamente, fue muy rápido, hacer parte de este conversatorio. A María Isabel Riachi. María Isabel es una profesional del área de la salud, especialista en auditoría de servicios de salud con más de 25 años de experiencia en el sector, apoyado y asesorado al Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en la implementación de la Política Nacional de Seguridad del Paciente y en el seguimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud en los componentes de acreditación, auditoría para el mejoramiento de la calidad, habilitación de servicios de salud, telemedicina, organizaciones funcionales de prestación y centros de referencia para atención integral de enfermedades huérfanas. Previamente, María Isabel apoyó a la implementación del Sistema de Información para la Calidad y desde este espacio fue un gran apoyo para la Organización para la Excelencia de la Salud y desde allí hemos trabajado juntos. Exdirectora de proyectos de la Fundación Avedis de Onavedia del área latinoamericana, experiencia nacional e internacional en asesoría y apoyo a los diferentes actores en la implementación del sistema de acreditación en salud, del modelo nacional del Sistema Único de Acreditación y del modelo internacional de la Joint Commission. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad Colombiano y Política de Seguridad de Pacientes. Es docente en la especialización en Administración de Salud y diplomado Formación de Verificaciones del Cumplimiento de Condiciones de Habilitación. Muchas gracias, María Isabel, por estar con nosotros. Ángelo Andrés Laverde. Ángelo Andrés es un profesional en Ciencia de la Información y bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, graduado con honores y psicólogo de la Universidad del Bosque. Durante 7 años fue director del Centro de Innovación en Tecnologías de la Información en Salud de la Organización para la Excelencia de la Salud, codirector del proyecto MobiHealth para paciente oncológico pediátrico de la Universidad del Bosque, docente universitario en análisis crítico de la literatura biomédica, creador del modelo de metadatos MIDP para la recuperación de imágenes diagnósticas. Ángelo cuenta con 15 años de experiencia en el diseño e implementación de arquitecturas de información en salud, arquitectura móvil, historia clínica digital y educación virtual en salud. Se ha desempeñado como coordinador de arquitectura de información de eHealth de la Fundación Santa Fe de Bogotá, cofundador del proyecto eSanitas de la organización Sanitas y director ejecutivo del Centro de Innovación y Desarrollo de Recursos Educacionales. Actualmente es el director de Evaluación y Tecnologías Educativas de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, desde donde él siempre nos está apoyando a la organización en muchos aspectos, en muchos proyectos que hacemos conjuntos. Gracias, Ángelo. David Velázquez Echeverry. El doctor Velázquez es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, administrador en Salud y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en Seguridad Social de la Universidad Alcalá de Henares de España, con experiencia en cargos directivos por más de 20 años en planeación, seguimiento y control de programas de seguridad social en salud. En la parte directiva estratégica de las áreas técnica y administrativa, en Café Salud, Medicina Prepagada, Salud Total EPS y actualmente hace parte de un miembro de la Organización para la Excelencia de la Salud, Colmédica, Medicina Prepagada y Alianzalud EPS. Doctor Velázquez, gracias por aceptar esta invitación. De verdad, lo apreciamos mucho. Y por último, la doctora Janet Durán. Janet es médica de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, candidata a maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes, Bogotá. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el área asistencial de urgencias y paciente quemado.
Su enfoque y trabajo va dirigido en el liderazgo de proyectos de educación en salud a la comunidad. Actualmente, Janet es asesora senior Plentri América Latina Central desde la Organización para la Excelencia de la Salud. Desempeña funciones como Medical Case Manager en el proyecto de pacientes internacionales de la OES. Realiza acompañamiento permanente a diversos proyectos de mejoramiento continuo de la calidad para la organización. En el momento se encuentra en formación con el Instituto para el Mejoramiento de la Calidad, IGI, cursando la tercera ola de expertos en mejora continua de la calidad. Una vez ya presentados los 4 expertos, paso a entonces realmente ya a desarrollar el tema y a iniciar el conversatorio alrededor de la calidad en telemedicina. Empezamos con un tema de gran importancia que muchas veces se desconoce. Son los aspectos normativos de telemedicina en Colombia. Muchos de estos aspectos son importantes conocerlos, son un poco difíciles de entender y María Isabel creo que es la persona perfecta para traducirnos un poco este lenguaje y para quienes están desde otros países, porque reconocemos que aquí están conectados Argentina, Chile, Ecuador y Centroamérica, algunos países de Centroamérica, eh, también esta legislación van a verla que es muy cercana a ustedes. María Isabel, desde tu amplio conocimiento en el tema, ¿podrías explicarnos en tus palabras qué es lo que está actualmente reglamentado en telemedicina y para ti cuáles son esos puntos claves y que las personas que te escuchan deberían tener en cuenta de manera prioritaria para garantizar la calidad en telemedicina? Hola, Sofía, Hola, ¿cómo perfecto. estás? Muy buenas tardes Te y un escucha cordial perfecto. saludo para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos, a mis compañeros panelistas en esta tarde y a todos quienes nos están acompañando en esta jornada. La más cordial bienvenida. Para mí es un honor y es un gusto estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Para dar respuesta a esta inquietud que tú me estás planteando, si me permiten, voy a dar como una contextualización hacia lo que se debe tener en cuenta y lo que se ha tenido en cuenta desde lo histórico hasta lo que está pasando en este momento en nuestro país. Si tú me dices que hay que tener en cuenta, primero hay que tener en cuenta que la telemedicina en nuestro país es una modalidad para prestar servicios. Esto no reemplaza la presencialidad ni reemplaza la unidad base para prestar los servicios de salud. Y en ese sentido, lo que se busca es que haya una organización en el relacionamiento, cómo se dan las cosas, cuándo se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar la prestación de los servicios de salud. En eso, básicamente, se resume lo que se debe tener en cuenta para la telemedicina en nuestro país. Bien. Voy a, en la siguiente diapositiva, porque realmente no es sino una diapositiva la que voy a utilizar, quiero manifestarles a ustedes aquellas generalidades que se han tenido en cuenta, tomando en consideración que tal como lo mencionaba Sofía hace un momento, este no es un tema nuevo. Y estaba también parafraseando a Semi cuando nos mencionan que pues este es un tema que llegó para quedarse. Tomando en consideración también que cuando uno habla de telemedicina, y en nuestro país es uno de los pocos países que ha reglamentado la telemedicina como forma de prestar servicios, entender que en el mundo también ha tenido muchísima evolución. Y si pudiéramos estar hablando de la historia que entiendo, Angelo, tengo problemas para pasar las diapositivas, Angelo va a hablar acerca de la historia, pues uno puede dividir la historia de la telemedicina en dos, siendo primero la etapa pretecnológica y posterior a eso la etapa tecnológica, entendiendo que la etapa tecnológica de la telemedicina inicia casi que con la invención del telégrafo. Recordar que es hacia 1850 y algo, se crea el telégrafo y es a partir de ese, del acortamiento de las distancias, donde se brindaba atención a distancia en las diferentes situaciones en que estaban ubicados los pacientes, pues es allí donde empieza como a percibirse la
la telemedicina como una forma de facilitar esta prestación de los servicios. En Colombia, así como en el marco internacional se empieza a dar todo ese avance desde la creación del telégrafo, posterior a eso el teléfono. En el teléfono, la invención del teléfono en 1854 cobra bastante relevancia cuando en este momento entendemos una actividad que se presta en el marco de la telesalud en Colombia, esa posibilidad del uso de esa tecnología para acortar distancias y para facilitar el acceso de los usuarios y los pacientes a los servicios de salud. Entonces, con todas esas experiencias que han ido evolucionando en el mundo, pues también en Colombia se describen ya ciertos acercamientos desde 1986, si se quiere, cuando la academia hace parte de una intención de dar atención a distancia con ciertas especialidades, y es allí donde empieza uno a percibir aquella terminología que de manera indistinta se empieza a conocer aquí en Colombia. Entonces empezábamos a hablar de teleradiología, de telecardiología, de teleelectrocardiografía, si se quiere, donde se buscaba especialmente en los territorios más distantes de nuestro país, pues que estas personas que no tenían esa posibilidad de acceder ni que tenían oferta en su jurisdicción, pues tuvieran esa cercanía a los servicios de salud. Pero entonces empieza a organizarse, si se quiere, una reglamentación que pudiéramos estar hablando año 2001, por ejemplo, con una resolución específica hacia la habilitación de la prestación de servicios bajo esta modalidad. Posterior a eso viene la Política Nacional de Prestación de Servicios año 2005, donde dice que la prestación de los servicios en nuestro país debe estar apuntando por lo menos a 3 ejes. Uno de ellos es la accesibilidad, el otro es la calidad y el otro es la eficiencia. En este sentido, toda la prestación de los servicios de salud debe estar dando cumplimiento a estos 3 ejes de la Política Nacional de Prestación de Servicios. Y viniendo a nuestros días, recuerden que hay un planeamiento estratégico en este gobierno donde busca que se apunte también hacia el cumplimiento de unos ejes. El eje de la telemedicina le debe estar apuntando a ese eje de equidad. Recordar que los otros ejes a lo que le está apuntando este plan estratégico de este gobierno es al emprendimiento y también a la legalidad. Pero contextualizando, hay una ley que funciona como una sombrilla, es la ley 1419 que aparece en el año 2010, donde se establecen unos lineamientos para implementar la telesalud en Colombia. Y si se dan cuenta, hasta este momento yo les estaba hablando de telesalud indistintamente a telemedicina, pero con la precisión de la ley 1419 en el año 2010, se logra entender que para Colombia, la telesalud representa unas actividades en salud que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación. Y que adicional a eso, esa telesalud en nuestro país también considera la telemedicina y la teleeducación. En este sentido, para nuestro país, la telemedicina hace parte de la telesalud en Colombia. Posterior a eso vienen las diferentes leyes, por ejemplo, la ley 1438 que prevé las redes integrales de prestadores de servicios de salud y facilita la telemedicina como una forma de relacionamiento entre esos prestadores de servicios de salud. Posterior a eso, también encontramos cómo se empiezan a potenciar estos relacionamientos que buscan básicamente favorecer el acceso de las personas a los servicios cuando la oferta en su jurisdicción tenga dificultades. En ese sentido, lo que debe apuntar es a cuando hay dificultades de acceso en la oferta o al acceso mismo o cuando haya la combinación de ambas. En el año posterior al año 2010, cuando aparece esta ley 1419, pues recuerden que también va avanzando este sistema obligatorio y la entrada y la puerta a este sistema obligatorio que es la habilitación en salud siempre ha considerado unos estándares y unos criterios que le están apuntando al cumplimiento de esta modalidad. Pero mencionemos en cuanto a la reglamentación y hacia lo que se debe tener en cuenta, que es a la pregunta que nos está haciendo Sofía, pues que en el año anterior, en octubre del año anterior, específicamente el 3 de octubre, aparece una resolución que da
estas disposiciones teniendo en cuenta la telesalud, pero que establece unos parámetros específicos para la telemedicina, recordando que la telemedicina hace parte de la telesalud. Y entonces en esta resolución, que es la 2654 de 2019, en esos parámetros se empiezan a precisar ciertas formas de funcionamiento que deben tener en cuenta los prestadores de servicios de salud que quieran prestar servicios bajo esta modalidad, en el entendido que lo que se habilita, es decir, la puerta de entrada a nuestro sistema, es el servicio de salud y no la telemedicina. Por eso, cuando veamos la armonización, veremos cómo las dos normas, tanto la de telemedicina como la de telesalud, confluyen y se potencian. Y a través de la habilitación en salud, la modalidad de telemedicina se hace visible y se hace muy tangible. ¿Qué tiene en cuenta la resolución 2654? Establece unas categorías de la telemedicina y es allí donde precisa la forma de relacionarse los diferentes prestadores de servicios de salud con los usuarios o pacientes y también entre ellos. Entonces vemos cómo se delimitan, si se quiere, 4 posibles categorías para la aplicación de esta telemedicina, entendiendo la telemedicina interactiva como ese relacionamiento entre el paciente y el prestador a través de videollamada y en tiempo real. En ese sentido, si no se cumple la condición de que haya una videollamada en tiempo real, no estaremos hablando posiblemente de telemedicina interactiva. También tenemos la telemedicina no interactiva, pues que allí, como su nombre lo dice, no es en el tiempo real y no se requiere una respuesta inmediata por parte del paciente. Hay otra característica y es la telemedicina, el telemonitoreo, por ejemplo, que el telemonitoreo fortalece mucho ese modelo de atención centrado en las personas que propende pues la Organización para la Excelencia en Salud y también todo ese movimiento grande que está moviéndose en el mundo. Allí se tiene que tener un entrenamiento muy importante para el paciente para que él, a su vez, como el parte activa de su tratamiento y es el que recoge la información, pues pueda hacer una consideración importante en la forma de recibir sus servicios y hace parte también de ese modelo de atención que le están brindando. Y finalmente la teleexperticia, que es una forma de relacionamiento entre los profesionales que hace parte pues también de esta resolución, esta reglamentación que se está considerando allí. Dentro de las cosas importantes a tener en cuenta en cuanto a la reglamentación específicamente, la resolución 2654, es lo que se precisa para las plataformas tecnológicas. Cuando uno habla de telemedicina, incluso también cuando habla de telesalud, la plataforma tecnológica tiene tal relevancia casi que como el talento humano que la está operando. Estas plataformas tecnológicas tienen que tener el cumplimiento de lo que la normativa les está exigiendo. Recuerden ustedes que se debe garantizar todo ese cumplimiento de habeas data, de protección de datos, protección de imágenes cuando se haga grabación de las videollamadas, entendiendo también que no es obligación hacer una grabación de la videollamada, pero que si se da la grabación, pues se cumpla con todo lo que la normativa está pidiendo. También se precisan aspectos relacionados con el consentimiento informado de la modalidad de telemedicina, donde el paciente o el usuario de esta modalidad da su consentimiento. Y eso también nos lleva a precisar los principios con los cuales se establece esta reglamentación. Y es ese principio de la libre escogencia por parte de los pacientes y usuarios y el principio de autonomía por parte de los profesionales de la salud que utilizarán estas tecnologías, entendiendo también que al ser la prestación de servicios de salud la unidad base y no la modalidad de telemedicina, pues está financiado por lo que debe financiar este sistema de salud, con cargo a la unidad de pago por capitación o por los otros mecanismos para pago, pero también entendiendo que solamente puede ser prestado esta modalidad de telemedicina por los prestadores de servicios de salud.
Recordar que hay 4 tipos de prestadores de servicios de salud en nuestro país, que son las IPS, los profesionales independientes, las entidades de objeto social diferente y las entidades y las transporte especial de pacientes. Pero cuando hablamos de telemedicina, podemos estar identificando dentro de estos 4 posibles prestadores, pues 2 prestadores. Uno es el prestador remisor, aquel el que utiliza las tecnologías de la información y comunicación para enviar datos de pacientes, y otro tipo de prestador, que es el prestador de referencia, que a distancia está apoyando esa prestación de los servicios de salud. Este prestador de referencia puede estar apoyando a un prestador remisor o a varios, o puede estar haciendo atención a distancia de pacientes. Con estos preceptos, pues ya vemos cómo se estarán organizando los prestadores de servicios de salud a través del cumplimiento de unos estándares y criterios para poder prestar los servicios de salud. Pero viene esta pandemia y entonces aquí, como bien lo mencionaba Sofía en su introducción, pues esto hizo que lo que posiblemente se iba a dar en años, entendiendo también que todo ese planeamiento estratégico desde el gobierno y los planes nacionales de desarrollo cada 4 años han ido mencionando la telesalud y la telemedicina como formas de brindar atención en salud a los pacientes y usuarios, pues esto de alguna manera se acelera y empieza a reducir en tiempo todas esas precisiones que deben tener los prestadores de servicios de salud. Entonces, entender que para efectos de manejo de SARS-CoV-2 hay unas autorizaciones transitorias diferentes a la habilitación que deben cumplir los prestadores de servicios de salud. En el entendido que se está hablando de una habilitación transitoria en el marco de una pandemia, que es una de la emergencia, que es una emergencia social, económica, pues durará el tiempo que dure la pandemia. Es decir, en este momento, algunas precisiones para prestar servicios en el marco de esta pandemia la están cumpliendo ciertos prestadores. Para poder pretender a una autorización transitoria es condicionante que la soliciten los prestadores de servicios de salud que se encuentran habilitados. No me voy a demorar mucho tiempo más, Sofía, no te preocupes, pero entender que dentro de lo que tiene que ver con telemedicina, este decreto reglamentario, el decreto 538, que es un decreto legislativo que se enmarca dentro de esta pandemia, pues da ciertas flexibilizaciones a unas plataformas de audio y video, pero a renglón seguido el mismo decreto está precisando que debe dar cumplimiento con lo que la normativa de protección de datos personales está requiriendo. En ese sentido, no es válido que se esté dando la atención en la modalidad de telemedicina en plataformas que no estén dando cumplimiento absoluto a esto. De lo contrario, estaremos hablando con otro tipo de actividades, como por ejemplo la teleorientación, que digamos, es válido y no requiere de una habilitación de servicios para dar, como su nombre lo dice en teleorientación, pues dar orientación, dar información y dar consejería a los pacientes que así lo requieren. Como les mencionaba, esto movió lo que se esperaba moverse en años a unas pocas semanas. En este sentido, hay muchísimos datos, ya Sofía estaba mencionando en su introducción algunos datos, pero solamente precisarles que para la autorización transitoria, por ejemplo, que han requerido los prestadores, donde están reubicando sus servicios, donde están ampliando la posibilidad de prestar servicios a través de diferentes mecanismos que les está permitiendo este decreto 538, pues entender que el 71.87% de las sedes están solicitando esa autorización para funcionar como prestador remisor de referencia y que 23,000 servicios equivalentes al 73.9%, al 74% de los servicios que han solicitado esta autorización transitoria están buscando hacerlo en la modalidad de la telemedicina. Finalmente, mencionarles que como todo lo que es disruptivo, todo lo que es nuevo, pues tiene barreras en su implementación y también tiene factores de éxito. Refiriéndonos a las barreras, pues está la misma conectividad. Esto, de hecho, hoy veíamos un titular donde se espera que el 70% por lo menos en algún tiempo tenga conectividad. Ya eso nos está condicionando a que la telemedicina pues no se pueda prestar en la totalidad como ha sido percibida para nuestro país. Entender que la telemedicina no reemplaza la prestación personalizada ni presencial.
Y esto también muy relacionado con una de las preguntas que se hace uno en este tipo de conversatorios, y es qué tanto se está afectando la seguridad de los pacientes en la implementación de este tipo de formas de prestar servicios. Sin embargo, entender que también un informe del McKinsey en este año, pues obviamente ya en el marco de esta pandemia, pues precisa que las personas prefieren en el 67% de los encuestados que sean atendidos de manera virtual, pero no están hablando acerca de la satisfacción ni la percepción de calidad con que están recibiendo estos servicios, sino que tienen la preferencia precisamente pues dado por el miedo de la presencialidad. Los costos, ya hay bastantes estudios que muestran cómo se contienen costos, especialmente costos para los usuarios, costos derivados de esos desplazamientos que a veces se llevan a cabo y que terminan derivándose en, por ejemplo, citas fallidas. Discúlpenme, me demoré algunos minutos más, espero haber sido lo más contextualizadora posible, si se quiere, en este primer espacio de nuestro conversatorio. Muchísimas gracias por su gentileza. No, no, a ti, Marisabel, de verdad, valió la pena esos minutos que te pasaste porque fue muy claro. Este tema es un poco difícil para darlo y que no sea eh, tan denso, y lo transmitiste de una manera muy sencilla, muy ligada al tema de calidad, y lo que vemos acá es que la norma realmente está garantizando la seguridad, la calidad y sobre todo centrada en el paciente y en los profesionales de la salud, que es lo que uno esperaría. Muchas gracias. Continuamos con Ángelo Laverde, porque para Ángelo la experiencia que él ha tenido es mucho acerca de la tecnología en salud, de la educación, cómo brindar estrategias educativas para profesionales de la salud, para estudiantes en formación. Y parte de lo que quisiera preguntarte, Ángelo, es cuáles son las principales condiciones y necesidades para contar con una adecuada tecnología en salud. ¿Qué nos sugieres tú que deberíamos tener en cuenta? ¿Qué tipos de tecnologías existen? Porque generalmente los profesionales de la salud somos muy poco dados a la tecnología y a entender realmente la variedad y por qué funcionaría mejor una cosa que otra. ¿Y cómo sería la mejor manera de entrenar al personal de la salud en este tema? Hola Sofi y a todos los que están conectados, muchísimas gracias a la Organización para la Excelencia en Salud. Muchas gracias por la invitación, muy honrado estar aquí en este panel con estos expertos tan maravillosos. La doctora Riachi fue muy precisa, muy contundente en sus afirmaciones. Voy a procurar que mi presentación, pues no tratar de repetir lo que ella ya dijo de una manera muy adecuada. Entonces, Sofi, la idea es compartir unas apreciaciones básicas. Perfecto, se está viendo perfecto, Ángelo. Listo, entonces regálame aquí un segundito, yo cuadro acá. Listo, perfecto. Entonces, me gusta asociar el concepto de la telemedicina al concepto de tecnología para el aprendizaje y el conocimiento. Nosotros no podemos desligar el acto médico, la capacidad resolutiva del médico con el proceso de aprender a aprender todo el tiempo, de estarse cuestionando sobre lo que estoy haciendo y los propios pacientes sobre estar al tanto de su propio cuidado basado en la mejor evidencia disponible y la mejor pedagogía para el autocuidado. Entonces, trato de pegar siempre los dos elementos. No quiero ser reduccionista con la historia de la telemedicina porque realmente la historia es muy rica en datos, en evidencias, pero simplemente quiero hacer una ayuda de memoria. Mira, nosotros llevamos, como lo mencionó la doctora Riachi, 141 años. La revista Lancet saca un artículo sobre la importancia del uso del teléfono, o sea, apenas llevaba 25 años de haberse creado, para el acto médico, para apoyar a las regiones y a los pacientes que vivían a distancias de las ciudades y del médico. Tenemos en 1924 la posibilidad de usar la radio como medio comunicacional y educativo para poder dar mensajes de salud, y existe el lanzamiento del Doctor Radio. Y realmente existen muchas estrategias. En Colombia, por ejemplo, Radio Sutatensa en el 47 hace programas radiales de salud. Para mí es el nacimiento del Mobile Health,
donde cada ciudadano y cada campesino tenía un radiotransistor de bolsillo donde podía capacitarse y hacer incluso su bachillerato por radio y podía tener unos programas de salud. Tenemos la historia de la NASA con los indios de Arizona, con los indios Papago, donde se hicieron las primeras transmisiones en 1950 de electrocardiogramas y radiografías a través de microondas. Es una historia comunitaria fantástica que se puede trabajar. Tenemos pues el iTouch, tenemos el Da Vinci de cirugía robótica, y no quiero ser reduccionista, hay muchas experiencias locales fantásticas, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, con el primer hospital digital que se crea en el 2013, y bueno, y lo que nos sigue, que es la famosa cápsula Prometheus de telediagnóstico, pero bueno, vendrán muchas más cosas. La doctora Reachi fue muy precisa en el marco legislativo. Yo quiero hacer una aproximación conceptual sobre lo que podemos llegar a entender por telemedicina en el marco de la telesalud. Hay varios componentes, entre ellos la teleconsulta. Tenemos otro que ya la doctora Reachi dio bastantes ejemplos. Tenemos otro que es el telemonitoreo, que es la capacidad de monitorizar, por ejemplo, registros electrocardiográficos o electrofisiológicos a través de dispositivos de bajo costo, incluso glucómetros que se pueden enlazar con el teléfono celular y a través de un mensaje de texto envía la información, o centros de telemonitoreo que están en los municipios. Incluso hay sistemas de telemonitoreo rodantes, que son vehículos que transitan por las localidades más remotas y tienen todo un sistema de telemonitoreo para que los pacientes lleguen a estas cabinas y esa información se manda a los especialistas y a los profesionales en donde estén concentrados. Otra dimensión es el telecuidado, específicamente para pacientes con alguna patología que estén en casa, o cómo hacerles el seguimiento, cómo hacerles el monitoreo y cómo estimular estilos de vida saludables a través del telecuidado. Tenemos otro componente que es la telecirugía, en donde se incorporan sistemas desde el Puma 500 en el 92 hasta el Da Vinci, que son sistemas remotos para manipular instrumentos de alta precisión para hacer cirugías y cierto tipo de procesos de mejoramiento, incluso quirúrgicos específicos. Todo esto está enmarcado dentro de un ámbito que es la teleeducación. De nada me sirve tener sistemas sofisticados de teleconsulta, telemonitoreo, si no tengo un sistema de teleeducación tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes y los ciudadanos. Entonces esto está incorporado a través. De nada me sirve a mí hacerme un telemonitoreo si ese telemonitoreo no está acompañado de un proceso educativo o formativo, ¿sí? ¿De qué me sirve el reporte de una glicemia alta si no me dice cómo lo puedo intervenir con la ayuda del médico, del nutricionista y del psicólogo para poder hacer todo un ejercicio de teleeducación y telecuidado? Y esto no serviría si no tenemos un sistema de telegestión, una e-gobernanza. Si mi hospital ni siquiera tiene automatizado los procesos de turnos, mucho menos va a tener sistemas sofisticados de teleconsulta o telemonitoreo, o mucho menos de telecirugía. Entonces, siempre he hablado de que la telemedicina no es un cómo, tiene unas implicaciones del qué, una estructura organizacional que debe responder a esas modalidades de trabajo, tanto presenciales como remotas. Entonces, la e-gestión es fabulosa, es realmente lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar, porque si no se da eso, lo demás simplemente van a ser unos esfuerzos aislados de uso de tecnología para apoyar a los pacientes. ¿Cuáles son las premisas? Las premisas es que el sistema sea integrado. Este sistema de telemedicina en nuestra institución debe estar integrado con el modelo de salud y el modelo de atención. No puede ir simplemente como un grupo de juguetes tecnológicos. Por supuesto que debe tener una infraestructura tecnológica, pero no podemos pegarnos a un lenguaje tecnocentrista de la visión de la telemedicina. No todo recae en la infraestructura. Por supuesto que es importantísimo garantizar la tecnología. Ya lo vimos que en la legislación nuestra se exige, pero se volvió centrado solo en la tecnología que se nos olvidó mirar las otras dimensiones de la telemedicina. Entonces,
La infraestructura es una cosa, pero hay que tener en cuenta la arquitectura de datos, el tratamiento de datos y los modelos analíticos a través de modelos heurísticos de inteligencia artificial de análisis de todos estos datos para poder dar respuesta a las necesidades de nuestra población y sobre todo para la prevención, no solamente para el manejo y el tratamiento. La cualificación, ¿sí? La cualificación del talento humano, que desarrollar unas competencias específicas y genéricas, y unas competencias genéricas que son las más importantes para asumir los roles de la teleconsulta, del telemonitoreo y el telecuidado. Una de ellas es la comunicación, el liderazgo, el trabajo inter y transdisciplinar. Lamentablemente, la oferta de educación que se hace en telemedicina es tecnocentrista, a cómo usar los instrumentos y los juguetes tecnológicos. Nosotros desde la Asociación Colombiana de Facultades hemos hecho énfasis en la necesidad de unas competencias genéricas en la capacidad de diagnóstico, en la humanización, en la seguridad del paciente, porque igual si ustedes es un profesional que no tiene desarrolladas esas competencias en lo presencial, en lo virtual tampoco. Entonces, organizacionalmente yo también me puedo arrastrar todas estas dificultades a lo remoto. Entonces tenemos que tener un proceso de cualificación, y no solo del médico, sino de varios profesionales de la salud. El modelo de comunicación. ¿Cómo es esa comunicación en esta telemedicina entre el paciente y el médico y el otro médico, el médico y los datos, el médico y la historia clínica digital, el médico y otros profesionales? Y por último, un eje fundamental que sí nos permite la telemedicina es que se pueda hacer de manera personalizada y de manera humanista. Esto implica tener en cuenta las preferencias de los pacientes en su tratamiento y ser copartícipes de las decisiones junto con el personal de salud por si la telemedicina, cuáles son sus límites, cuáles son sus ventajas y, como dijo la doctora Bianchi vehementemente, esto no reemplaza las otras modalidades del cuidado. Entonces, esto es lo que nos encontramos nosotros en nuestras organizaciones, unas islas de sistemas de información, y esto es lo que pasa cuando centramos nuestro discurso en la tecnología únicamente. Encontramos sistemas y proveedores exitosísimos en donde nos ofrecen soluciones, y a veces la palabra integrada suena es como a un adorno o un eslogan, pero realmente cuando uno ve la integración, exactamente hay una integración tecnológica, pero no hay una integración de compartir datos en beneficio del paciente y que le permita tomar decisiones al profesional de la salud. Entonces, cuando nos hablan de integración, dicen, no, es que la cédula de ciudadanía del estudiante, del paciente está integrada. Entonces, yo puedo ver acá, esa no es la integración que nosotros estamos buscando. La integración nosotros estamos buscando es precisamente apoyar al paciente en mejorar su estado o prevenirlo para que no ocurra el nuevo concepto de salud y de su relación con la enfermedad. Entonces, este es el reto. ¿Cómo estos sistemas que están desintegrados? Y tenemos algo que se llama el espejismo de la integración de datos. La integración debe ser real, orientada a las necesidades del paciente y a las necesidades de la organización. Un ecosistema para la telemedicina está en poder identificar una ecología de datos, y aquí, Sofía, pues respondo casi a tu pregunta, en términos de tener un sistema de monitoreo de las necesidades de los ciudadanos, de los cuidadores, de los pacientes, de los propios profesionales de la salud y sistemas de investigación, y luego lograr codificar y decodificar esa información, pero ojo, no estoy hablando desde temas tecnológicos, desde la ingeniería de sistemas, que son supremamente importantes, pero aquí estoy hablando de toda esa data, cómo la cribo por unos modelos y unos estándares y unos indicadores de calidad de la atención, de la seguridad del paciente, de la humanización, de la optimización de recursos, para que finalmente logremos definir si la mejor atención en esa necesidad puntual de ese paciente que mapeé es la atención presencial o alguna modalidad de la teleconsulta. Aquí hacemos al revés, nos compramos el software y después preguntamos para qué nos puede servir. ¿Sí? comenzamos al contrario. Obviamente esto integrado con un proceso de retroalimentación, porque esos datos a veces no se devuelven, no se le devuelven al paciente, no se le devuelven a los tomadores de decisiones, no se le devuelven al país de una manera identificada y con protección de datos para poder apoyar los modelos de prevención. Todo esto no sirve si no tengo un modelo de gestión de conocimiento, una infraestructura tecnológica. No quiero que por mis frases es necesaria la infraestructura tecnológica, personal cualificado y obviamente un marco legal.
Antes de comprar un sistema de chat, un sistema de teleconferencia, un sistema de historia clínica digital, lo que hay que hacer es cribar esto a través de la reglamentación, por supuesto, y una arquitectura tecnológico biopsicosociocultural. Y eso hace esta matriz que ustedes están viendo en pantalla, son las preguntas que tenemos que hacernos sobre si la oportunidad, la eficacia, la seguridad se puede dar a través de ese instrumento tecnológico y si tengo el personal adecuado para poder hacerlo. Y esto hay que hacerlo por tipología de pacientes, por patología, por experticia de los profesionales de salud. Y este modelo, el éxito de cualquier tecnología está en tener un modelo macrointencional de la comunicación. Y eso quiere decir que estamos nosotros llenos de algo que se llama dataísmo en salud. Estamos infoxicados de datos, ¿sí? Pero no estamos teniendo la capacidad de transformarlos en beneficio del paciente. Y eso se debe a esquemas de poca interacción con la comunicación. Entonces, hay otra cosa que nos están vendiendo con la telemedicina y es apostarle a la omnicanalidad. Nosotros tenemos que apostarle a varias plataformas, a varias dinámicas de trabajo con los pacientes, de comunicación con los profesionales de salud y no necesariamente son plataformas robustas. Entonces nosotros tenemos que quitarnos ese mito de las generaciones en donde el adulto no aprende con tecnología. Perdóneme, no es el adulto, es que seguramente yo soy mal educador y no luego introducir a ese adulto mayor a la tecnología. El tema es de método. ¿Sí? El tema no es del usuario, el tema es de método. Entonces, eso es lo que tenemos que cuestionarnos, porque casi que de entrada, si es mayor de 60 años, no le sirve la tecnología. Entonces, nosotros no podemos comenzar derrotados esta alfabetización informacional. Hay pirotecnia tecnológica, encontramos de cantidad de software cada día y en esta época hay una infodemia de artilugios tecnológicos que debemos cuestionar y debemos ver si sirven o no sirven dentro de estos modelos de atención. ¿Cuáles son las recomendaciones? De la misma manera que hablamos de medicina basada en evidencia, tenemos que hablar de telemedicina basada en evidencia. Y cuando ustedes hacen una muy buena revisión, ustedes pueden encontrar experiencias exitosas y no tan exitosas del uso de la tecnología y por ejemplo, ahorita en la pandemia, cuáles han sido las fallas y aprender de ellas. Entonces, partimos de hacer una revisión del software, no una revisión de lo que queremos hacer con los pacientes y cómo lo vamos a manejar bajo un sistema de monitoreo y evaluación. Diseño centrado en el paciente, realmente no solamente es Internet. Telemedicina, tele significa distancia, no significa un matrimonio con el Internet. Hay otros modelos de comunicación como las microondas, como el envío de imágenes satelitales, como el envío de podcast a través de las emisoras comunitarias para hacer teleeducación. Tenemos que buscar la otra tecnología. No sé por qué se asocia la palabra tecnología inmediatamente con Internet. Entonces hay otro tipo de tecnología, el Internet de las cosas, que puede ayudar también. Tener en cuenta que estas arquitecturas, ustedes pueden crear el portal de chat o de segunda opinión más bonito que pueda haber, pero los pacientes tienen sus preferencias. Entonces, hay que meter al equipo de telemedicina a un psicólogo especialista en ergonomía cognitiva, por ejemplo, en usabilidad, un bibliotecólogo o profesional de información. Nosotros decimos, oiga, ahorita hablan de Big Data, pero la primera Big Data fue Alejandría. O sea, manejar todas las bibliotecas era la Big Data del momento. Entonces, aquí se me coló esta diapositiva, pero este es un ejemplo buenísimo, el PBX Killer. No hay nada más frustrante y deshumanizante que llamar a un PBX de una EPS, de una IPS, y entonces uno casi que son 2 minutos si lleva bien para que lo llegue a encontrar una voz humana. Entonces ahorita hay una tendencia y hay muchos artículos donde dicen, oiga, los avatars, los text to speech, las voces robóticas, ahí empezamos con unos procesos de deshumanización. Entonces hay que empezar a generar algoritmos. Mira, es algo tan sencillo que eso es un ejercicio que yo hago en los talleres de telemedicina, que es evaluar un PBX y cómo hacemos todo un andamiaje de hacer un PBX, marque 1, opción 2, opción 3, opción 4. Volvamos a la comunicación. Regina Holiday, me encanta esta artista porque logró entender una patología, un cáncer de pulmón que tuvo su esposo. Durante años hicieron una peregrinación de hospital en hospital
y acumuló cajas y cajas de expedientes médicos, pero nunca entendió realmente qué fue lo que pasó con su esposo, porque pues no es médica y no entiende un poco qué fue lo que ocurrió, pero ella es artista. Entonces logró todos esos medical records, cogerlos y sistematizarlos en una sola hoja. Ahora, son infografías en salud. ¿Qué tal si nosotros empezamos a comunicar mejor los resultados? ¿Qué tal si nosotros empezamos a ser copartícipes de los pacientes, pero entregando información eficiente? Y esto sale de sistemas de información, obviamente editados y auditados por los médicos tratantes. Presentación de datos, ¿sí? La Universidad de Dartmouth Medical School logró sistematizar grandes cantidades de texto de medicamentos, de reacciones adversas a medicamentos, a través de tablas, y la FDA lo acogió como un modelo visual corto para que un adulto, para que una persona lea de una manera sencilla y sepa qué debe hacer y qué no debe hacer. Esto nadie se lo lee, ¿sí? Eso es por concluir una reglamentación, y meten en la caja hojas y hojas y hojas de, pero ni siquiera la letra le permite a un adulto mayor leer eso. Entonces ahí estamos fallando con este tipo de información. Como mis datos, ¿sí? Que de un laboratorio, de unos paraclínicos, por ejemplo, yo los incluyo en un software y de manera automática me está ayudando a analizar los datos, ¿sí? No es que supla al doctor, simplemente me está dando, oiga, usted debería estar acá, usted está durante el 15% de riesgo vascular. Cuando vaya a su cita, pregúntele esto a su médico. El mismo software para pacientes le dije, oiga, usted no desaproveche la próxima consulta, pregúntele estas cosas al médico. Y le ayuda a uno a entender los datos. Nosotros esa criptografía de la medicina ya se empieza a develar, el paciente inteligente empieza a tomar sus datos y empieza a ser copartícipe de su cuidado. ¿Cómo usamos las redes sociales, por ejemplo? Que no son plataformas robustas de telemedicina, pero sí la podemos empezar a hacer. Y hay muy buena evidencia de cómo podemos aprovechar esta tecnología en favor de mejorar los estados de salud y poder hacer prevención. Realmente yo los invito a revisar la evidencia. ¿Cómo hago chats en salud? Le hago una pregunta a los 500 participantes que están conectados. ¿Sus hospitales las páginas web de sus hospitales están acreditados? Porque existen sellos de calidad de las páginas web en salud. Entonces, no nos preocupamos por esas cosas, les damos relevancia a otras y no estamos haciendo lo básico. Los chats en salud están reglamentados. Ustedes pueden solicitar una certificación de HANCODE para saber si sus chats están cumpliendo con toda la normatividad y realmente cumplir con sistemas de calidad. ¿Cómo logramos recuperar la omnicanalidad? Lo que les decía de los podcasts, los audios educativos. La integración de los códigos QR para análisis de datos o recursos multimedia. Y algo muy importante, Sofía, ya voy a finalizar, es que la telemedicina esté en la cotidianidad de las personas. Hay personas que tienen telefonía o tienen sistemas de televisión por cable, que la televisión por cable puede funcionar para poder hacer teleconsulta, por ejemplo, en los televisores de alta tecnología. Incluso Netflix está pensando sacar todo un canal educativo en salud, que es Netflix Salud o Netflix Health, en donde cualquier persona puede entrar y ver una serie y ve de nutrición y aprende a cocinar, aprende a hacer ejercicios, etcétera. Entonces, estar un poquito permeados con la cotidianidad. El uso de celulares, obviamente, aplicaciones móviles. Y aquí hay algo muy interesante. Con la Universidad del Bosque lideré una investigación de calidad de las aplicaciones móviles en salud, específicamente en oncología pediátrica. Solo el 30% pasaron los criterios de calidad. La cantidad de apps móviles que existen sin ningún tipo de calidad es impresionante. Ahí es donde nosotros tenemos que estar en la vanguardia ofreciendo estándares de calidad para esto. Lo que les comentaba, los portales web, las aulas virtuales para pacientes y para profesionales, y finalmente, pues, encontrar una sinergia entre las necesidades reales del paciente, la capacidad que tiene mi institución de salud y obviamente el profesional de la salud, la competencia que tenga para hacer esto. No podemos seguir improvisando por unos temas de tecnología y no nos podemos dejar cegar por una cantidad de ofertas tecnológicas que existen en el mercado sin pensar primero en qué necesitamos y cómo cumplir los indicadores de calidad de vida. Gracias, Sofía.
No, Ángelo, muchas gracias a ti. Como de costumbre, muy interesante. No dan ganas de cortarte a pesar de que tomaste otros minutos. Pero todo lo que dijiste tiene sentido porque está explicando las necesidades que tiene la telemedicina para garantizar la satisfacción, para sentirnos, que tanto los profesionales de la salud como los pacientes, identificados, satisfechos con como decía María Isabel, con una forma diferente de prestación. Entonces, gracias, Ángelo. Muchas gracias. Entonces, continuamos con el doctor David Velázquez Echeverry, vicepresidente de salud de Colmédica, y le hemos invitado al doctor precisamente porque Colmédica, intentando satisfacer necesidades en estos tiempos tan difíciles y desde mucho antes, busca la manera de fortalecer este tema en la empresa. Entonces, doctor Velázquez, ¿cuál considera usted que ha sido la mejor experiencia que ha logrado la entidad y cómo realmente Colmédica se ha fortalecido y ha logrado identificar cuáles son las necesidades y darles las soluciones en beneficio del paciente? Hola Sofía, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, doctor, perfecto. Pues esto ha sido un trabajo importante que ha hecho Colmédica a través del tiempo. Hemos estado convencidos de que obviamente hay que buscar las diferentes formas de llegarle a nuestros usuarios y a nuestros pacientes. El gestor y el generador de todas estas ideas, pues las voy a presentar yo, pero principalmente ha sido el doctor Edgar Cortés, nuestro vicepresidente del área de prestación, que ha logrado entender que obviamente hay que saber qué es lo que necesita el paciente y qué es lo que requiere cada uno de los pacientes para su salud y cómo puede esa interacción médico-paciente volverla de una forma mucho más eficaz, mucho más eficiente y cómo poder medirla. Entonces, en Colmédica, desde hace varios años estamos buscando cómo la tecnología puede acercar, pero puede hacerle la vida más fácil y podemos medir esto. Y parte de esto ha sido las aplicaciones para pedir las citas médicas, para tener sus exámenes, para pedir autorizaciones. Pero en el tema que nos atañe hoy, que es la telemedicina y cómo tener unas condiciones del acto médico con calidad, pues en este ámbito de la pandemia del COVID no se debe perder el concepto que siempre hemos manejado, que estas condiciones de calidad deben cumplirse. La telemedicina, como es el principio que se ha dado y las opciones que ha dado la pandemia y el estado de emergencia, han habilitado unas formas de hacer telemedicina que las estamos explorando. Antes había unas normas, como nos comentó la doctora Riachi, pero que esto las hace mucho más difíciles y que había sido muy importante para zonas distantes de nuestro país, esas zonas que no llega el médico especialista, esas zonas donde no llegan las interconsultas para los pacientes que lo requieren. Pero con las nuevas normatividad y la facilidad que dio las normas de la pandemia, pues obviamente vimos una experiencia importante para hacer, donde no debemos perder estos conceptos. La calidad siempre debe tener, la calidez del médico, como lo decía Ángelo, la empatía y la privacidad, eso hay que hacerlo siempre. El médico lo tiene que tener. Eso no se vende y eso no se mejora o empeora con la telemedicina y con las plataformas. Entonces, siempre hay que manejar esto. Y una de las cosas importantes que deben manejarse es la reserva de la información, la autonomía y la seguridad de esa consulta a través de ese acto médico por un medio virtual, sea una consulta telefónica o por un medio
de videoteléfono. ¿Por qué? Porque, como lo decía el doctor Castellanos en una entrevista ayer del Hospital San Ignacio, ¿usted cómo sabe que el paciente está solo? O que sí quiere que su familia oiga lo que está haciendo. ¿O quién le va a ayudar a entender esa consulta igual que el acompañamiento cuando es presencial? Todos esos aspectos hay que tenerlos. Que haya una buena conectividad, que haya una buena receptividad por parte de ese paciente, porque de nada hacemos tratar de llevarle una consulta a un paciente de 30, 50, 60 años, pero si no recibe y no escucha, pues no estamos haciendo nada. Si la voz y la imagen no son adecuadas, si él no ha adecuado su internet o su teléfono a que pueda escuchar y ponerse un audífono para que escuche bien, de si le voy a mandar algún examen de diagnóstico o alguna instrucción que debe hacer por escrito, pueda tenerla o pueda imprimirla y pueda tener algunos insumos de la evaluación de signos vitales. Obviamente en cualquier consulta, siempre el médico, y es parte de la consulta de buena calidad, es que los signos vitales y la visión integral del paciente se tenga. Sí podremos sí podemos validar que se ha tomado la presión, la glicemia, el peso, la talla, el perímetro abdominal, ese paciente cuando está al otro lado de la cámara, y poder tener esos datos y poder registrarlos y poder hacer una historia con calidad. Todos estos elementos de la calidad no se pueden perder en una teleconsulta y una telemedicina. Y en los conceptos, como vimos, de la teleexperticia, pues cuando en la normatividad general, antes del año 2019, pues tiene que haber un médico a un lado, al lado del paciente, y otro médico que es el experto o el especialista al otro lado. Esto hace que muchas veces haya sido muy difícil generar telemedicina. Pero en este momento que la norma habilitó las posibilidades de que la telemedicina fuera solo el médico tratante con el paciente al otro lado, pues ha sido una buena oportunidad. Y esta ha sido la experiencia que hemos tenido desde Colmédica y que ha tenido los centros médicos en cabeza del doctor Edgar, pues porque se ha transformado. Si vemos las consultas médicas de especialistas que en el mes de abril eran de 5.029, subieron a 16.000, a 30.000 y 38.000, porque se pudieron hacer por telemedicina, porque pudo haber ese acceso a pesar de las restricciones de accesibilidad. Y cómo se mantuvo la consulta prioritaria, se mantuvo la consulta domiciliaria para esos pacientes que no cumplían los requisitos para poder hacer una consulta de telemedicina, porque si no se cumplen las condiciones y el paciente requiere que lo vea el médico, requiere de una asistencia adicional, pues nunca se va a reemplazar una consulta presencial por una telemedicina. Entonces, la telemedicina ha ido creciendo en el contexto de la pandemia. Y este concepto tiene que quedarse, obviamente cumpliendo las normas, pero obviamente la norma para después del COVID-19 tiene que cambiar. Tiene que ser más flexible y más claro para que haya más accesibilidad, pero obviamente manteniendo las condiciones de calidad y de seguridad para el paciente. Y esto hay que medirlo y esto hay que probarlo para saber si sí es verdad, si realmente el paciente sí lo está recibiendo. Por eso, en esta efectividad, hemos hecho una validación de si el paciente que ha utilizado la telemedicina, la consulta virtual, ha tenido luego que acudir a urgencias o ha tenido que acudir a una consulta presencial pidiendo una consulta domiciliaria. Y para eso, pues, hemos validado la repetición de ese acto médico en los siguientes 30 días. Y vemos que, pues, en 29.400 consultas ha habido una reconsulta presencial y se ha necesitado el 2.4. Se ha pedido
una consulta domiciliaria en el punto 18 y el paciente ha ido a urgencias después de esta consulta en el punto 04. O sea, creo que son unas condiciones que da la seguridad que puede dar la consulta si hay una buena empatía y unos datos para darle al usuario la calidad y la seguridad de que es una opción, se puede utilizar, pero que si no está adaptada a esa posibilidad, pues debe darle la opción presencial. Para esto hay que cuidar, como lo dice la norma, debe estar en la institución habilitada y acreditada para telemedicina, debe tener la habilitación ante la Secretaría de Salud, cumplir con las normas de seguridad de la comunicación y tener un mecanismo para que los pacientes tengan un consentimiento informado de que reciben este servicio a través de este mecanismo que nosotros lo utilizamos enviándole un correo para que el usuario haga su consentimiento informado, lo firme y lo regrese a la institución. Y pues hemos medido a través de plataformas como es la medición del NPS. En julio tuvimos una aceptación del 79% del servicio a través de los usuarios, que es una medición ácida y que da la posibilidad de que el usuario nos diga si pues no tuvo ninguna aceptación o si le fue mal o si realmente le fue bien en su servicio. Esa es una condición importante. Pero hay que mejorar a hacerlo todos los días más seguro en clínica, que sea más fácil para el usuario otros mecanismos de hacerlo, garantizar que el registro nunca se pierda en ninguna de las consultas si falla la conectividad, permitir que se envíen fotografías si es que se requieren, esto en especialidades como la dermatología, obviamente, y pues que los médicos también, como lo decía Ángel, se eduquen en lo que es hacer una telemedicina, en lo que es poder brindar un buen servicio de salud a través de esta plataforma. Muchas gracias. No, doctor Velázquez, muchas gracias. Reconocemos el esfuerzo que hacen todos los prestadores y aseguradoras para llevar la atención a los pacientes y para satisfacer sus necesidades. Muchas gracias, un gran aprendizaje y esperamos que les siga yendo bien y que realmente los pacientes tengan la atención que se merecen. Por último, tenemos a la doctora Janet Durán. Janet Durán, como les decía, trabaja con la Organización para la Excelencia de la Salud en el tema mejoramiento continuo y atención centrada en la persona. Y esta última resume y recoge mucho de lo que los anteriores panelistas han dicho. Janet, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que la tecnología aporta al paciente? ¿Cuál es la perspectiva desde el prestador que considera se debe tener en cuenta para lograr una mejor experiencia del paciente en este tema? Sofi, pues muchas gracias por abrir este espacio y muchas gracias a todos los que están conectados en este momento. Quisiera iniciar todos esos tópicos que tú me estás comentando desde la estructura básica de lo que es la telemedicina y como decía Ángelo en algún momento de su conferencia, no solamente el reto tecnológico lo que nos debe importar, sino también los aspectos socioeconómicos y los aspectos a nivel de cuál es la cultura de los usuarios a este medio. Les voy acá a compartir la pantalla. Entonces, retomando, como les decía, no es solamente tener en cuenta la parte de los aspectos técnicos, sino también los aspectos socioculturales y económicos de toda esta nueva herramienta. Y es que, aunque tiene desventajas, como se han comentado durante esta anterior
durante todo este tiempo, también hay que tener en cuenta que ha traído unas soluciones al sistema de salud global. Tenemos un gran reto, ya que ha aumentado la cantidad de personas en el mundo, la población, lo que ha hecho que haya un aumento de la demanda a los servicios de salud. También tenemos un reto a nivel de educar a la población a trabajar más en prevención en salud, y tenemos una gran cronificación de las enfermedades, lo que nos está llevando a que el sistema de salud cada día está más cargado económicamente y con muchas más dificultades, y la telemedicina en este tiempo que ha tomado mucha más fuerza nos ha mostrado cómo estamos entrando y cómo nos ha dado unas ciertas soluciones, así como un nivel de globalidad. No hay que olvidar Ángelo hablaba al principio de la parte de las telecirugías, que hemos visto que en muchos casos se han podido realizar con centros de referencia y que han hecho que se pueda realizar cirugías donde el paciente no puede acudir a esos sitios, apoyados con estos centros de referencia. Todo este marco estructural de lo que es la telemedicina nos apoya a ver qué beneficios les va a entregar al paciente. Entre ellos está que a corta distancia, no solamente a nivel de la misma ciudad, hay ciudades como Bogotá, como Sao Paulo, como México DF, que son realmente unas distancias muy largas para llegar de un sitio a otro. Hay centros de referencia que se ubican en un solo lugar de la ciudad, por lo cual es muy difícil llegar hasta este. Y también nos ayuda en situaciones de ruralidad, en sitios más lejanos. Vuelvo y pongo el ejemplo de centros de excelencia donde para acudir a ese lugar tengo que hacer un traslado de ciudad o traslado de barrio o traslado de pueblo, lo que genera una gran dificultad y disminuye muchas veces las adherencias a los tratamientos, sobre todo en los temas de los controles. De igual manera facilita los horarios. Hay profesiones como pilotos, como asesores de vuelo, como nosotros mismos los profesionales de salud, que nos dificulta mucho acceder a ciertos horarios de las consultas. De esta manera también tenemos una amplía de alguna manera la capacidad en que nosotros podamos entrar a los diferentes horarios de la teleconsulta o de la telemedicina. También hay una característica y es que el espacio propio genera una zona de confort. Hay varios estudios que muestran, sobre todo en consultas de salud mental, donde el paciente está en un estado, en una zona propia, en una zona conocida, en donde no tener que desplazarme, que no sé cuál es la dirección, genera una disminución en el estrés. También sé dónde me voy a conectar, cómo me voy a conectar, cómo voy a estar. Genera unos ciertos ítems o ciertos aspectos de comodidad que van a disminuir mucho la ansiedad y que van a mejorar muchísimo la conexión que vas a tener o que se va a tener en ese momento de la consulta. Va a disminuir aspectos externos que podían influir cuando la persona tenía que trasladarse hasta ese sitio. De igual manera, como comentó la doctora Riachi al principio, ha disminuido el gasto de bolsillo de los pacientes, porque no tenemos que generar unos gastos extra como la parte de transporte o de pronto de alimentación o permisos en el trabajo que nos van a impedir que ese día se me dé una remuneración. Entonces, de esa manera hay un ahorro tanto para el paciente como ciertos aspectos como tal de la carga al sistema de salud. Y también hay un acceso más rápido a interconsultas. Hay un sistema donde hay una teleasistencia y puede estar el médico general con un especialista o incluso un especialista con un subespecialista, el subespecialista dentro de una conexión remota, el médico general sí presencial, y nos va a dar que se pueda dar esa una de las esferas de la calidad, y es que va a mejorar la oportunidad que vamos a tener con las citas. Es mucho más fácil también a veces encontrar citas en agenda de teleconsulta y nos va a dar un acceso más rápido a estas interconsultas. Pero todos estos aportes al paciente tienen que estar remarcados o tienen que estar organizados o basados en lo que el prestador aporte y en lo que yo decía al principio de la estructura que nos entrega la telemedicina y de lo importante que hablaba Ángelo, de que esto sea un sistema integral y toda una base y no simplemente cosas separadas, porque si no, no vamos a poder lograr dar el servicio de calidad y hacer que el paciente se beneficie de todos estos aspectos positivos de la telemedicina y cada vez podamos disminuir y minimizar las desventajas. Entonces, uno de ellos es la equidad, una de las esferas que hablaba Sofía al principio de la calidad,
y aquí la quiero tomar porque es muy importante que en este nuevo servicio, en las nuevas plataformas, en el nuevo servicio que presta la organización, se tenga en cuenta esto, porque la ideal es disminuir brechas, no es entrar con un servicio nuevo para que nuevamente tengamos nuevas brechas. Es muy interesante lo que mencionaba Ángelo, de que no nos tenemos que quedar con la idea del internet, del computador. Hay muchas maneras de hacer telemedicina. Para eso tenemos que nosotros llegar a conocer a nuestro usuario. Entonces tenemos es que integrar qué usuario, a quién atiendo yo, cómo lo voy a atender, cuáles son las características de mi paciente, cuáles son las características de mi personal, cuáles son las características de los cuidadores que están con él. Y al realmente conocer a nuestro usuario vamos a brindar la mejor manera en que todos puedan acceder a esta herramienta, que puedan todos entrar a este servicio y no vamos a seguir ampliando brechas. De igual manera, la comunicación, Ángelo también lo mencionó, esto es una herramienta, esto es un canal diferente, pero no significa que por eso tenemos que dejar de trabajar en la comunicación tanto interna como externa. Entonces tenemos que seguir trabajando en procesos de empatía y de comunicación asertiva. No tenemos por qué dejar, cuando hicimos al principio la encuesta, muchos decían que una de las preguntas era que cómo creían ustedes que se pudiera realmente realizar una buena asesoría de médico-paciente, y muchos hablaban de la excelente relación y el trato del médico. Entonces es mantener esa empatía. Hay muchas maneras de comunicarnos con el paciente, así no tengamos ese contacto físico, con nuestra expresión verbal, con nuestro tono de voz, ayudándolo y guiándolo durante toda esa consulta, expresándole qué es lo que vamos a hacer y que él tenga la medida y la comunicación constante y atención remota. Volvemos un poquito a esa diapositiva de Ángelo de todas las islas. Tenemos que estar conectados con que si le vamos a decir al paciente, de aquí sale usted a conectarse en este link, indiquémosle por dónde es el link, démosle la oportunidad de que él pueda preguntar y siempre haya alguien que le esté presentando esa ayuda. Y tenemos que reforzar nuevamente todos los conceptos de trabajo en equipo, de cliente interno, porque es muy importante y es necesario que siempre estemos enfocados en esto. De igual manera, hay que entregarle al paciente y a todos los actores del sistema de salud de nuestra organización toda la información necesaria sobre la telemedicina. No solamente entregarle la resolución o mire, esto es lo que usted tiene que hacer, sino realmente guiarlo en qué es cómo funciona, cuáles son las ventajas, cuáles son las propiedades, cuáles son las diferencias, para que hagamos algo en el que él realmente aporte a la herramienta, en el que él realmente la nutra y entienda por qué la está utilizando y qué le puede ofertar al paciente y qué no. Porque, y de igual manera tenemos que informar a nuestros pacientes. Esa es la mejor manera de que ellos se adhieran a los tratamientos y escojan lo que realmente les funciona. Ellos tienen que estar en todo momento informados y conociendo y teniendo espacios para dudas, para preguntas. Es muy importante que dentro de su web, de su organización, de su consultorio, tengan espacios donde los pacientes puedan preguntar e informarse cómo está funcionando esta nueva herramienta. Y formar continuamente, hacer grupos de apoyo entre pacientes, entre familiares, hacer asociaciones con cajas de compensación, con hospitales o clínicas o organizaciones que tengan más experiencia para ir formando tanto a nuestro personal como a nuestros usuarios. Y súper importante, la cultura de la organización. Integrar la cultura a todo este aspecto. No es perder lo ganado ni que sea una herramienta que deje de sumar. Es supremamente importante que toda la base de calidad que tenemos en nuestras organizaciones o que estamos trabajando o que estamos empezando a trabajar se adhieran a esta nueva herramienta. No tenemos que olvidar que esa es la base fundamental de la atención de los pacientes. La calidad, la humanización, todos los aspectos que mencionamos al principio, todos deben estar integrados y esa es la base de la nueva estructura. Finalmente, todo esto se va a resumir en una buena experiencia y es entender los sentimientos y emociones del usuario y del personal, quienes realmente van a nutrir la herramienta, quienes realmente van a ser activa y un servicio vivo de la telemedicina son todos estos actores, no es al revés. La telemedicina no va a suplir los huecos que ya tengamos en nuestra organización, va a ser
el paciente con su retroalimentación va a ser el personal el profesional de salud quien nos va a decir qué está fallando, qué hay que mejorar, y tenemos que nutrirnos de ese conocimiento del talento humano hacia nuestra herramienta. De igual manera hay que estarla evaluando continuamente de manera cuantitativa y cualitativa, como decía el doctor antes. Hay que ver si la teleconsulta realmente funcionó o si los pacientes están acudiendo más urgencias. Tenemos también que ver con grupos focales qué es lo que está pasando. Esto es algo dinámico que se tiene que ir adaptando al paciente y no al revés. Siempre tenemos que estar centrados en la persona. Y finalmente tenemos que tener unos objetivos claros y una oferta enfocada. Es algo muy importante y aquí se mantiene la autonomía del profesional. Cuando el profesional considera que la telemedicina no es la herramienta correcta o adecuada o necesaria para poder atender al paciente, pues debe expresarlo y decirlo. Y tenemos que saber cuál es la oferta, qué es lo que vamos a realmente ofertar. Un poco lo que decía Ángelo, no es al revés, tener ya la telemedicina y a ver qué, sino con qué de las consultas que tenemos realmente podemos llegar y ofertarle eso a nuestros pacientes. Finalmente, concluyo que la telemedicina es una gran herramienta, es un gran sistema, transforma el sistema de salud, tiene unas excelentes ventajas si sabemos usarla y, como les decía, soluciona problemas de la carga del sistema de salud global que tenemos en este momento. Tenemos que saber usarla, tenemos que evaluarla y mantener a la persona en el centro y las dimensiones de calidad como las bases del servicio. Muchas gracias, Sofía. No, gracias a ti, Janet. Interesante. Estamos cerrando entonces ya este espacio de conversación, porque realmente lo que nos interesa es brindar un servicio con calidad. Como yo he estado leyendo aquí los comentarios, esto no suple el contacto físico, la relación médico-paciente, pero sí es muy importante que todos logremos entender qué necesita el paciente y transmitirle al paciente esa seguridad, esa privacidad, ese acompañamiento que requiere. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Yo voy a pedirle a los panelistas que por lo menos respondan una pregunta cada uno. Sin embargo, dado a que este tema es muy interesante, hemos decidido abrir un taller seminario en donde ustedes podrán conversar muchísimo, mucho más de manera interactiva con los panelistas. Estamos invitando a Ángelo y a María Isabel a ser parte de este taller. Allí lo ven ustedes reflejado porque es muy importante. Hay 17 preguntas, más otras que nos habían llegado por el chat, pero el tiempo no nos deja. Y voy a empezar con María Isabel. María Isabel, tienes muchas preguntas, pero voy a enfocarme en dos y más bien te las voy a pasar para que puedas responderlas en este taller. La primera es si existe una ley en telemedicina para teleradiología. Te pido que seas muy concreta. Y la siguiente es si es posible para un profesional independiente prestar servicios de telemedicina sin tener consultorio. Tienes cerrado el micrófono, María Isabel. Ok, bueno, Sofía, recuerda que las reglamentaciones aplican para todo nuestro país. En ese sentido, las particularidades pues no serían muy fácil, digamos, de tener contento a todo el mundo. Teleradiología, digamos, es un modelo de atención, pero desde la reglamentación no existe. Recuerden que son 4 categorías las que están allí planteadas, que es la telemedicina interactiva, la interactiva, la teleexperticia y el telemonitoreo, y hay algunas actividades que hacen parte de la telesalud, como la teleorientación y el teleapoyo. En ese sentido, lo que uno propende es que el prestador defina de manera autónoma y teniendo en cuenta sus particularidades a cuál de estas se puede estar asemejando y sobre esto pues dar cumplimiento a lo que se le exige desde la normatividad vigente, tanto para la habilitación de los servicios como para la prestación de ese servicio bajo la modalidad de telemedicina. Pero como, digamos, eso no obsta para que en el modelo de negocio cada prestador nombre o mencione sus actividades como lo quiera mencionar, siempre y cuando cumpla con por lo menos alguna de las características que están así planteadas. Y referente al profesional independiente, pues recuerda que la unidad básica de habilitación es la prestación del servicio de salud.
Entonces, si no existe una sede en la cual ese prestador se habilita para prestar sus servicios, difícilmente va a No va a poder ser dar posible. cumplimiento a lo que se le dé. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Para Ángelo, dice, el contexto de la integralidad en la atención que propone el doctor Laverde parte del empoderamiento terapéutico del paciente, ya que debe éste ser partícipe en su condición y proceso de salud de enfermedad. ¿Está nuestro sistema y sus participantes preparados para apoyar a los pacientes en este proceso de alfabetización? Y tenemos muchos retos, Sofi, para la alfabetización, desde el mismo sistema educativo, desde la primera infancia, cómo nosotros vinculamos el sector educativo para estimular estilos de vida saludables. Cómo, por ejemplo, las noticias falsas en salud, cómo desarrollamos unas habilidades en discriminar la información que puede ser útil y la que no, la que puede hacer daño y la que puede hacer bien. Entonces los retos no solamente es del sistema de salud, sino que debemos integrarlo con un tema cultural y de un sistema educativo para poder generarlo. Pero sí hay muy buenas estrategias para lograrlo. Nosotros no podemos perder la función que tiene el médico como educador. Estábamos hablando de estas competencias genéricas y una de las competencias más importantes es el liderazgo de salud, en sistemas de salud, y el médico en ese acto médico íntimo con el paciente, el proceso educativo se debe dar. El médico debe decirle qué fuentes pueden recurrir, como la consulta puede llegar a ser corta, las bibliotecas hospitalarias pueden llegar a tener un papel protagonista en este ejercicio y los portales para pacientes. Nosotros miramos los portales de nuestros hospitales y muchos son casi para ofertar servicios, productos y demás, sitios de contacto, pero otros han hecho un esfuerzo por publicar noticias de calidad con lenguaje para pacientes, buenas infografías, un buen trabajo educativo con aulas virtuales para pacientes. Entonces, o yo me voy para un buscador genérico o me voy para la página web de un hospital donde voy a encontrar toda la información confiable y no me voy a perder en este océano de datos de poca calidad. Y otro punto importante es cómo nosotros trabajamos desde la economía conductual estrategias para la adherencia a medicamentos, al tratamiento y a la prevención. Yo creo que desde Ascofame tenemos un reto gigantesco en incorporar en la formación de los médicos este tipo de estrategias. Entonces, creo que hay ejercicios interesantes, no es suficiente, nos falta muchísimo por recorrer y bueno, pues empezar a trabajar de mano con el paciente y no para el paciente. Muy bien, muchas gracias, Ángelo. Eso es muy cierto. Una pregunta para el doctor Velázquez y es que tiene que ver, usted mencionó que le hacen seguimiento a cómo está siendo tenida en cuenta esta aplicaciones telemedicina por parte del paciente. ¿Cuál ha sido realmente la sensación y cómo ellos perciben esta atención? Pero por parte del profesional de la salud también tienen una forma de estar revisando cuál es la perspectiva y cómo sienten los profesionales de la salud usar este tipo de herramientas. Sí, Sofía. No tengo los datos en este momento, pero sí la percepción de los médicos ha sido de temor. Como alguna de las preguntas dice, a los médicos no nos han enseñado a cómo hacer una teleconsulta. Y yo creo que, como decía Ángelo, hay que aprender a hacerlo bien también, a utilizar bien la herramienta y a utilizar los déficits que puede tener la herramienta para poder suplir una buena consulta. Los médicos lo primero que sintieron fue un gran temor. Y sí me va a entender y sí voy a poder hacerlo y cómo me aseguro de que tenga una buena consulta. Pero yo creo que en la educación y en la formación y en garantizarle que puede tener las opciones de tener una consulta presencial, va a ser un proceso de aprendizaje a través del tiempo y de validación para qué cosas se utiliza la teleconsulta y para qué no, cuando ya no estemos en la emergencia sanitaria. Muy interesante, doctor, porque si dijimos que se iba a quedar la telemedicina, tendremos que saber hacer buen uso de ella.
e identificar en qué funciona mejor y en qué podría seguir siendo presencial. Muy bien, gracias, doctor. Y para la doctora Durán, esta última pregunta con relación a la calidez, opinan que sí, que realmente los pacientes siempre querrán ver a su médico, siempre querrán sentir el contacto directo con su médico, mirar a los ojos y preguntarle y sentir ese contacto. Esa calidez, ¿cómo logramos que esa calidez y ese contacto no se acabe? ¿Cómo podemos suplir estos tiempos en donde nos toca todo de manera aislada y a través de la tecnología? Bueno, era como les comentaba en algún momento, es un cambio en la forma en cómo nos comunicamos, es un cambio en el canal, pero la comunicación asertiva, las características de la comunicación asertiva siguen estando ahí. Sigue estando el escuchar, sigue estando la empatía, sigue estando la calidez que yo tengo con mis actos, con mis ojos, con mi sonrisa, con mi tono de voz, el aprender a escucharlo, el responderle todas sus dudas, el guiarlo. Todo eso es lo que ayuda y que es realmente lo que comunica, y lo podemos seguir haciendo a través de estas plataformas, y sobre todo cuando estamos en consulta, en teleconsulta, en la relación médico-paciente, el estar con él, el escucharlo, el hablarle, el, el invitarlo a que participe en su tratamiento. Todas esas cosas son las que fortalecen la relación, más que el hecho de tocarnos o no tocarnos. Es el trasfondo de la comunicación asertiva, donde lo que hay es una empatía, es un respeto y es un escuchar. Totalmente de acuerdo, Janet, muchas gracias. Y entonces ya para terminar, después de escuchar las intervenciones de los invitados, solo queda agradecerles a todos los que se conectaron y nos dedicaron este espacio para escuchar de manera directa a los expertos, hablar acerca del tema y que de manera participativa hicieron preguntas a los panelistas. Realmente fue muy enriquecedor. Gracias a nuestros panelistas invitados por sus interesantes aportes. Muchas gracias a nuestro apoyo logístico LATAM Business Conference por todo lo que nos sirvió y nos dio ese soporte. Solo queda decirles que lastimosamente no tenemos más tiempo para preguntas. Esperamos poderlas responderles en otro espacio y que al final de esto encontrar una pequeña encuesta que nos sirve para validar qué tal ustedes encontraron, qué tanto interés le encontraron a este espacio. Muchas gracias a todos, muchas gracias Ángelo, doctor Velázquez, María Isabel y Janet por este espacio. Gracias, buena tarde. Buenas Y tardes, gracias muchas a gracias. todo el apoyo logístico de la OES, a Karen, quien estuvo detrás de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche.